Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 22 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Como siempre, saludamos a quienes nos siguen a través del 6.1 de aire, también de YouTube y también de la Uniradio 107.7 FM. Mucha información para compartir, como ustedes saben, todos los fines de semana. Vamos a tener nuestro habitual resumen de noticias. También lo que está pasando a nivel nacional e internacional y también informe de nuestro compañero Federico Jurkovic. Pero vamos a saludar ya de arranque a nuestra compañera Abril Mederos. ¿Dónde estás, Abril? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Josema? Así es. Bueno, estamos en directo desde el Salón Centenario porque está por comenzar la ceremonia de la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional, porque va a asumir en breve el nuevo presidente, Juan Ayrola, con quien vamos a estar hablando en unos minutitos nada más. También se espera la presencia, van a llegar en un ratito también el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado y también legisladores como la senadora Graciela Bianchi y Pedro Gisdonian de la Cámara de Diputados. Todo esto va a estar siendo ampliado en unos minutos. Ya se puede ver la presencia de varios jóvenes de esta comisión departamental. Así que si les parece, nos encontramos en un ratito. Muy bien, gracias, Abril. En un rato nos encontramos con ese y otros asuntos contigo allí en el móvil de MBD Noticias edición domingo. Decía, hay mucha información para compartir con ustedes. Aquí están, estos son nuestros titulares. El director de UTU impidió colocar una placa en la Escuela Técnica de Malvin Norte porque no está convencido de la fecha y el texto elegido para recordar que allí funcionó un centro de detención de adolescentes durante el terrorismo de Estado. Al inaugurar una terminal de carga Nueva Palmira, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que no descarta vivir hasta los 120 años porque la ciencia está avanzando mucho. El senador y precandidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos cuestionó al gobierno que integra por planchar el dólar y pidió intervención estatal para frenar la pérdida de fuentes de empleo en la producción y el turismo. Uruguay confirmó que Estados Unidos inició trámites para donar 4 aviones de entrenamiento a la Fuerza Aérea, pero serían rechazados por falta de fondos para asumir los costos asociados. La Intendencia de Montevideo inició las obras para la nueva ciclovía en la Rambla y anunció cambios en el modelo de estacionamiento para los vehículos. El expresidente José Mujica recibirá el título honoris causa de la Universidad Brasileña de Pelotas el jueves 29 en la UTEC de Rivera y abrirá un encuentro educativo de fronteras en Santana do Livramento. Un nuevo capítulo de conflicto en Medio Oriente comenzó este sábado con el ataque de Irán a Israel a 104 años de la repartición de la región entre Francia e Inglaterra al finalizar la Primera Guerra Mundial. Tambores de guerra en Medio Oriente, ese será el tema de análisis de nuestro compañero Federico Jurkovic en nuestro informe especial más adelante aquí en la edición domingo de MBD Noticias. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20. Ahora, como siempre, vamos a compartir nuestro habitual resumen de la semana. Esto es lo que pasó en la semana anterior. Pero es una población que tiene ingresos más inestables, condiciones de vida que la hacen proclive a caer, a que sus ingresos se reduzcan sustancialmente cuando las condiciones económicas no son tan buenas. Tenemos un departamento de salud mental que en teoría hace un seguimiento y está cerca. Para el interior ese tipo de cosas no se dan, entonces tenemos compañeros que muchas veces se certifican que están pasando mal y que en todo ese proceso nunca tuvieron un seguimiento como para poder decir estuvieron cerca para brindarte una mano. Falta la declaración de algunas víctimas, justamente ese fue uno de los elementos que se tuvo en cuenta también para extender la medida cautelar de la prisión preventiva que algunas víctimas podían tener de alguna forma y sus familias temor en declarar si había alguna modificación en la medida cautelar. Es una de las formas más extremas de violencia, es usar a un niño, una niña, la vida de un niño, una niña para dañar la vida de un otro, ¿no? Es violencia de género porque hay una mujer a quien se quiere dañar y es violencia vicaria porque hay dos niños, o lo que fuera que hubiera, ¿no? En este caso son dos niños, a veces propiedad, otras veces son animales, lo que sea que produzca dolor
al otro es lo que se usa, pero lo terrible de este caso que es la vida de 2 niños. Es importante dejar claro ante la situación muy compleja, sobre todo en el tema de perros y gatos, en el concepto de animales de compañía. Es allí donde nosotros quisimos avanzar también de forma de una herramienta más para el control de superpoblamiento de canino y felino y bueno, seguir haciendo una buena regulación, el concepto de la buena tenencia responsable y el bienestar animal. Es un hombre fanático, convencido y muy agresivo, pero bueno, es lo que hay, valor. Esta semana algunos edificios aparecieron pintados con una forma de grafiti llamada tagueo. El pasado sábado, un edificio ubicado en la esquina de Mercedes y Vázquez fue pintado en 5 de sus 6 pisos. El administrador del edificio, Mario Turcio, dijo a Subrayado que los propietarios se levantaron el pasado 6 de abril y se encontraron con las pinturas. El hecho generó miedo en relación a la seguridad, ya que las personas pudieron acceder a los edificios. Así las cosas, allí pasaba entonces el resumen de la semana con los hechos más destacados que ocurrieron. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información, asuntos que ocurrieron durante este fin de semana. Les contábamos que el colectivo Memorias de Malvin Norte denunció que la dirección de UTU impidió colocar la placa en el predio de la Escuela Técnica de Malvin Norte, donde funcionó desde 1968 un centro de reclusión para presos políticos adolescentes. De todos modos, se realizó una inauguración simbólica del sitio de memoria ex Instituto Álvarez Cortés, abarcando parte de la escuela y el Lindero Club Atlético Alumni, donde funcionaron respectivamente una cárcel y su pabellón de seguridad para presos políticos adolescentes. Grupo de expresos de políticos adolescentes, cuya mayoría de los varones pasamos por las instalaciones del viejo Álvarez Cortés, que hoy es la UTU, la Escuela Técnica de UTU de Malvin Norte. Por suerte, nosotros aplaudimos esa transformación de una cárcel en un centro de estudios, nos parece un camino adecuado. Hubiéramos querido hacerlo en los jardines de la propia UTU. La intención nuestra era colocar una placa recordatoria de lo que había sido este edificio y a su vez en el mismo acto una suerte de reparación para los que estuvimos presos ahí, para nuestras familias, para la comunidad. En el día de hoy logramos la mitad del camino, que fue colocar una de las 2 placas que están aprobadas por la Comisión Nacional de Sitios, que está ubicada acá a mis espaldas, que reconoce que en este lugar se violaron los derechos de jóvenes, de niños, jóvenes y adolescentes durante los años de la dictadura y antes de eso. Joaquín Berriel, uno de los integrantes del colectivo Memorias de Malvin Norte, cuestionó que el director de UTU, Juan Pereira, ignore que el sitio de memoria ya fue declarado en 2023. Por otra parte, reprochó que ponga en duda la existencia de una cárcel en la actual escuela técnica. Los argumentos que esgrime el señor director general de UTU, la verdad es que primero que tienen un tinte arbitrario, porque a él ya no le corresponde opinar o decidir ni sobre el texto de la placa, que eso ya estaba saldado, ni sobre la habilitación o la no habilitación. Y además, algo que nos preocupa mucho es que echa un manto de duda acerca de si efectivamente en ese edificio central de la UTU existió una cárcel de menores, lo cual expresa un desconocimiento muy grande acerca de la historia de la propia UTU, pero además entendemos que es una falta de respeto hacia todos los presos que testimoniaron, además basamentados en documentación histórica de historiadores especializados, que dan cuenta de una realidad innegable, es que efectivamente esto fue una cárcel de niños y adolescentes desde el 68 por lo menos hasta el 77. Bueno, esto ocurría este sábado, ¿no? De esta manera se realizó esta inauguración simbólica, como decían las personas que ustedes veían allí en este tape. Bueno, y justamente el director general de UTU, Juan Pereira, reconoció en diálogo con MBB Noticias que por decisión suya se suspendieron las clases de UTU de Malvin Norte este sábado con el objetivo de evitar eventuales roces, dijo, durante la inauguración del sitio de memoria ex Instituto Álvarez Cortés.
Estuvo cerrada y estuvo cerrada bajo mi autorización. La Dirección General está de acuerdo que se haya cerrado y se autorizó. ¿Cuál es el motivo? Y yo creo que debemos en este tipo de cosas evitar problemas, roces y todo lo más. Nunca sabemos qué pueda suceder. Más que nosotros, lo que tenemos es la responsabilidad sobre alumnos, algunos de ellos menores de edad. Entonces lo que tenemos a veces que evitar, yo no digo que eso fuera a suceder porque evidentemente son uruguayos muy correctos como todos. ¿Le preocupaba a la dirección de UTU que pudieran llegar a colocar la placa a pesar de no haber sido autorizados? ¿Esa era la preocupación? No, para mí bajo ningún concepto se iba a hacer eso, o sea, porque más allá de que hay grandes discrepancias, que se pueda decir que no se cumplieron los procedimientos, jamás pensamos eso. Bueno, y seguimos en tema porque Pereira alegó que antes de autorizar la colocación debe aclararse fehacientemente si fue ese el lugar donde efectivamente se recluyó a los presos políticos adolescentes y corroborar la precisión histórica del contexto de la placa, dijo Pereira, para lo cual solicitó una serie de informes. Cuando esta solicitud llegó a Codicen, ustedes saben que yo integro Codicen, en la sesión se plantearon varias situaciones. Y una de ellas, que es para mí fundamental, que ese no era el lugar, que el lugar es en un club. ¿Quién expresa dudas? Es uno de los consejeros políticos que tiene Codicen. Veo que el texto de la placa, desde el punto de vista de aquellos que conocemos algo, no, digamos, no trasluce la realidad histórica tal cual es, y después una placa que tiene unos términos bastante fuertes como para estar dentro de un centro educativo, entendí que debía hacer las consultas del caso a la parte de asesoría letrada nuestro. Sí, el informe que a nosotros nos dan es que ese es el lugar y el texto es correcto, la placa se va a colocar. Bueno, vamos a ver qué pasa con este asunto. Nos vamos hasta el norte del país, concretamente hasta Artigas, porque la Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales, la UNATRA, expulsó de sus filas al presidente de la Unión de Trabajadores Azucareros del departamento de Artigas para evitar que represente al sindicato en la próxima negociación colectiva. La decisión cuenta con el respaldo de la Central Obrera del PIT-CNT y se da en el marco del conflicto interno, que además incluyó el allanamiento del local sindical en Artigas por parte de la policía. A fines de 2023, en una asamblea de más de 400 participantes, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas destituyó a su presidente, William Sánchez, por entender que ya no los representaba. La decisión se basó en varios cuestionamientos, principalmente por la negociación colectiva cerrada en 2023, con la cual perdieron salarios, según explicó a MBD Noticias Juan Santana de la UTA. Sin embargo, Sánchez se amparó en cuestiones estatutarias para seguir en el cargo, llegando el caso al PIT-CNT, que delegó el tema en la UNATRA como sindicato madre de la UTA. La mediación no dio frutos, por lo cual la UNATRA resolvió expulsar a Sánchez y a otro directivo de su misma lista, ante el inicio en mayo de una nueva zafra y la consiguiente negociación colectiva que se debe desarrollar en el Ministerio de Trabajo. Como presidente de UTA, Sánchez era el delegado principal en esas negociaciones, pero al no contar con respaldo de las bases, se le quitó de esa forma la legitimidad ante el Ministerio. La expulsión de la UNATRA también se vio influenciada por una denuncia penal presentada por Sánchez contra sus compañeros, con la firma de la abogada de las patronales, tal como lo señalaron desde UNATRA y UTA a MBD Noticias. Esto derivó en un allanamiento policial el 15 de marzo para constatar el presunto faltante de bolsas de azúcar. Las fuentes consultadas destacaron que el retiro que realizan siempre queda consignado en actas y que hasta el momento no hubo nuevas actuaciones ordenadas por la justicia. Momento de salir una vez más de los estudios de TV Ciudad al encuentro otra vez del móvil de Abril Mederos, que ya nos hizo un adelanto y ahora desarrolla. Adelante, Abril, contanos. Así es, Josema. Bueno, como les adelantaba más temprano, ya estamos en contacto con Juan Airola, que va a ser el
siguiente presidente de esta Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional. Juan, gracias por estos minutos. ¿Qué significa hoy estar asumiendo este rol y la comisión en sí? ¿A qué se dedica? Por favor, Abril, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros los jóvenes es muy importante contar con las herramientas que disponemos en el Partido Nacional. Hoy estamos asumiendo una nueva CDJ, yo personalmente encabezándola como presidente, y es una gran responsabilidad, sobre todo un año electoral donde mucho nos jugamos, ahora a nivel nacional y obviamente después a nivel departamental. Y este proceso ya empezó, este proceso de militancia, de empuje, y ahí es donde los jóvenes tenemos un rol protagónico desde el Partido Nacional, ya que nosotros somos el combustible del Partido Nacional. Nosotros tenemos esa esperanza y también ese empuje de tener que ser la alegría, de tener que ser la ilusión y la esperanza de este Partido Nacional para seguir consiguiendo los objetivos que tenemos a nivel nacional, como también dar la sorpresa a nivel departamental. ¿Cómo están viendo a nivel de juventud del Partido Nacional el tono en el que se está dando la campaña, y que suele ser algo que se habla bastante sobre tratar de respetar las formas y tratar de dedicarse a la discusión sobre los contenidos y no intercambios, digamos, de mal gusto? ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Qué reflexión hacen al respecto? Los jóvenes, por suerte, de mi edad solo conocemos la democracia. Para nosotros es el pilar más importante de la política, y uno ser fuerte en sus ideas, uno estar convencido con sus ideas, eso nutre la libertad de expresión, eso nutre un intercambio sumamente nutritivo cuando hablas con alguien que pertenece a otro partido, que tiene otra ideología, pero lo que termina siendo más importante para poder enriquecer el debate, para generar mejores ideas para el Uruguay y obviamente para Montevideo, es entender que acá todos tenemos una buena intención cuando gobernamos o cuando somos políticos, pero tenemos que entender y aceptar que hay otras personas y hay otros colectivos que tienen otra forma distinta, capaz que un enfoque distinto, pero el resultado es el mismo. Obviamente, de mi postura, nosotros obviamente contamos con ese mecanismo, contamos con esa idiosincrasia que se precisa, pero esta es lo lindo de la democracia. Sería aburrido y sería insostenible un país con un partido solo y con una idea sola. Así que de verdad, como jóvenes, estamos orgullosos de pertenecer a este sistema y que sea el sistema que perdure por los siglos de los siglos. Ahora en unos minutos va a comenzar el acto, tú vas a tener la palabra también. ¿Cuál es el mensaje que querés darle a la juventud del partido? El mensaje obviamente es de agradecimiento por hacer este día disfrutable, que ahora sea una fiesta para los jóvenes, porque hoy es un momento importante que tengamos los jóvenes y tengamos ese reflejo de la importancia que tenemos dentro del partido, porque a veces nos cuesta asimilar la importancia que tenemos para el Partido Nacional. Y hoy yo quiero dar ese mensaje, que el Partido Nacional, para generar un cambio con una voluntad genuina en Montevideo, precisan a los jóvenes. Lo que te comenté anteriormente, necesitan esa alegría en la calle, necesitan esa esperanza al montevideano que ya no sabe de dónde cambiar su realidad y ya no sabe quién votar ni qué conseguir. Nosotros los jóvenes tenemos que apuntar a ese público, a cambiar la realidad de Montevideo, y a su vez los jóvenes que integran este espacio, que integran esta Comisión Departamental de Jóvenes, pueden entender que este es un año que son importantes los sectores, pero jugar para el Partido Nacional directamente es jugar en la cancha grande. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estábamos escuchando a Juan Airola, que asume la presidencia de esta Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional. Va a estar comenzando en un ratito la oratoria. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Abril. Voces de todos los partidos, como siempre pasan en nuestros informativos. Gracias por tu trabajo allí. Nosotros seguimos con otros asuntos y nos quedamos de alguna manera en filas nacionalistas, porque lo decíamos en titulares. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que no descarta vivir hasta los 120 años porque la ciencia avanza mucho y que, llegado el caso, está seguro de que el mandatario del momento daría un discurso muy parecido al que él acaba de pronunciar. Esto fue ayer en la zona franca de Nueva Palmira durante la inauguración de la terminal de carga líquida de Corporación Navíos, al descartar que las características principales que atraen inversiones al país son la naturaleza, la infraestructura y la cultura nacional, y dentro de esta última, la previsibilidad. Yo tengo un tema con el tiempo, mido día a día, y no es simplemente por ansiedad, es porque uno entiende que
la vida de la gente cuando necesita algún impulso, cuando tiene algún problema, cuando busca alguna solución, cuando tiene un estímulo e incentivo, no importa la medida que uno tome, o mejor dicho, no es solo la medida que uno tome, es en el tiempo que se tome. Y por eso nosotros hemos estado tratando de estar arriba de los temas. Yo no sé si voy a estar dentro de 70 años, no sé. Porque la ciencia avanza y no sabemos. Tampoco me desvela mucho. Sí me desvela hacer lo que tengo que hacer en mi momento, que es cuidar la Constitución, cuidar la ley, aumentar la infraestructura, respetar la cultura nacional y decirles a nuestros visitantes y obligarlos a los nacionales que dentro de 70 años, cuando inauguren seguramente otra obra, haya un presidente de la República acá, esté gente del oficialismo, gente de la oposición, pudiendo decir un discurso mejor que el mío, pero en la esencia muy parecido. Muchas gracias. Bueno, muy bien, allí pasaban entonces las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou. De filas nacionalistas nos vamos al Frente Amplio porque la precandidata de esa fuerza política, Carolina Cose, aseguró que el actual gobierno ha generado retrocesos en materia de seguridad, transparencia y también de estabilidad. En el marco de un acto de campaña en el departamento de Canelones, en Pando concretamente, remarcó que es por eso que este año electoral es importante. Nunca habíamos visto lo que se está viendo ahora en el marco de una falta de rumbo asombrosa, de manotazos de ahogado, de que hay que hacer allanamientos nocturnos, que hay que poner la republicana acá o allá, que hay que sacar los militares en la calle, que hay que sacar este jefe de policía, que hay que poner este otro, que les va bien, pero no tan bien. En ese marco, Uruguay viene retrocediendo. Hemos retrocedido en la transparencia. Un escándalo tras otro. Hemos retrocedido en estabilidad. Este gobierno dijo que estaban preparados. Han renunciado, yo creo que 12 ministros, 13 ministros, no he llevado la cuenta. Por eso este es un año importante. Porque por lo menos los uruguayos tenemos que definir si vamos a detener el retroceso o nos vamos a resignar. Bueno, hay más información de este diario de campaña porque el precandidato nacionalista Álvaro Delgado dijo que en caso de ser electo presidente no va a aumentar los impuestos y en ese marco apuntó contra el Frente Amplio en la materia. Nosotros sí tenemos algunas definiciones bien claras, no vamos a subir los impuestos. Otros partidos en los programas de gobierno dicen otra cosa, ¿no? Hablan de un aumento del impuesto a renta y en patrimonio como el Frente Amplio, que además lamento mucho, yo creo que en esto... Lo quiero decir con respeto, pero que lo quiero decir con firmeza. Lamento mucho que los dos principales candidatos del Frente Amplio no vengan hoy, como no fueron a la Expo Activa. Son instancias bien transversales, bien democráticas con todos los candidatos para poder escuchar. En esto es importante escuchar y segundo, interactuar, dar los puntos de vista sobre el sector agropecuario de hoy. En respuesta, el precandidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, recordó que la presente administración también sostuvo que no aumentaría impuestos y no cumplió con su promesa. Muy común el Partido Nacional decir siempre que si ganan otros van a aumentarlo en huevo. Me alegra que no lo vaya a hacer porque la otra vez lo dijeron que no lo iban a hacer y lo aumentaran. Fundamentalmente el IVA por la tarjeta, básicamente. Es bueno que corrija esa visión del Partido Nacional y que no lo vuelva a hacer, es buena cosa. Acá el Frente Amplio cuando tuvo que hacer una reforma tributaria no le tembló el pulso, lo hizo. Es un caballito de batalla decir, si gana tú aumenta los impuestos, si gana yo te los baja. Dudo que ellos lo puedan hacer porque la conducta hasta ahora fue totalmente al revés. Y salió con eco. Bueno, les contamos a propósito del Frente Amplio que presentó las bases programáticas para un eventual gobierno de esa fuerza política con 45 propuestas nucleadas en unos 7 ejes. El coordinador de la Comisión de Programa, Álvaro García, destacó que en caso de llegar al gobierno, el Frente Amplio deberá promover una nueva reforma de la seguridad social que contemple la revolución tecnológica en el mundo del trabajo. Allí aparecen los caminos del Frente para una nueva reforma de la previsión social, teniendo en cuenta que esta ley que fue aprobada en este periodo de gobierno carece de muchas cosas, pero hay dos que son fundamentales desde mi humilde punto de vista. Una, no da esa mirada de futuro que el programa da con referencia, por ejemplo, a los cambios en el mundo del trabajo.
y a las dificultades que ahora con esta revolución tecnológica se pueden tener en adelante para las aportaciones de quienes trabajan hoy y la seguridad social del mañana, básicamente las y los jóvenes. Y eso no lo considera prácticamente, sigue considerando un mundo que fue y no un mundo que se viene. Y el segundo punto es que esta reforma consideró la parte de egresos del sistema, pero no consideró la parte de ingresos del sistema. Y allí hay mucha cosa para corregir, hay mucha cosa para acomodar, tiene mucho que ver con toda la tributación de la enorme cantidad de empresas del país, como son las micro, pequeñas y medianas empresas, con la consideración de que esos aportes que se realizan tienen que configurarse en derechos de las personas en un momento futuro. Y eso hay mucho para hacer allí. Bueno, y seguimos con temas políticos, lo decíamos también en titulares, el precandidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, criticó al gobierno por planchar el dólar para controlar la inflación y pidió además mayor asistencia al Estado para revertir la pérdida de empleos del sector productivo y también turístico. Manifestó que la política actual favorece a los grandes capitales y criticó al precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, por haberlo impulsado bajo la administración del Frente Amplio. La única variable de cualquier gobierno para controlar la inflación sea planchar el dólar. Hoy el dólar está al mismo precio o más bajo aún de lo que estaba el 1 de marzo del 2020. Es decir, que toda la inflación que hubo en este periodo, que está en el orden del 30%, también es inflación en dólares. Y ya en el 2020 el Uruguay era un país carísimo, hoy es más caro, mucho más caro. Y esto está generando consecuencias gravísimas, se están perdiendo puestos de trabajo en el sector productivo, en el sector turismo, se están perdiendo puestos de trabajo, cada vez es necesaria más asistencia, vamos de hecho a un problema muy serio como país, cada vez menos puestos de trabajo, cada vez más concentrados, sobreviven los grandes, los fuertes, generalmente empresas multinacionales, y el trabajo nacional, el micro, el pequeño empresario nacional, hundiéndose, perdiéndose centenares o miles de empresas año a año. Lo estamos viendo, estamos muriendo con los ojos abiertos. Bueno, vamos a cambiar esa realidad, vamos a priorizar el trabajo nacional de una vez por todas. Ayer el precandidato Vergara decía que estamos en el peor momento de la historia y que bajo la administración del Frente Amplio había más intervenciones del Banco Central. Bueno, Vergara se pone a veces la máscara de fierro, ¿no? Él fue impulsor de esta misma política, ¿no? Podemos decir que estamos un poquito peor, un poco mejor, pero él fue impulsor de esta política en los 15 años Frente Amplista junto al fallecido Danilo Astori. Bueno, y sobre atraso cambiario y competitividad se pronunció el ministro de Ganadería, Fernando Matos, quien definió como exitosa la política económica del actual gobierno. Por otro lado, Matos pidió que las y los precandidatos propongan políticas públicas que aumenten la capacidad de respuesta, por ejemplo, en materia de cambio climático. El Uruguay está siendo, de alguna manera, la consecuencia de su propio éxito, porque el flujo de capitales que viene al Uruguay y la confianza que esos capitales encuentran en la inversión en el Uruguay genera un volumen de dólares que ingresa al país que junto con las exportaciones generan un debilitamiento de oferta. Hay mucho más oferta de dólares que demanda y por lo tanto esto deprime el valor del mismo. El Comité de Política Monetaria redujo la tasa de interés en 50 puntos básicos, quedando en 8,5%. Matos espera que tenga efectos positivos sobre el atraso cambiario, que atribuyó al éxito de las exportaciones e inversiones. Tenemos que tener evidentemente fondos contingenciales que nos permitan enfrentar estas situaciones de impacto del clima extremo, que van más allá de los aspectos productivos, también de aspectos de infraestructura. Por un lado, para poder justamente dar respuesta rápida y no derivar recursos que normalmente están asignados para otros aspectos esenciales de nuestra sociedad, como la educación o la salud o la seguridad pública, para poder atender necesidades puntuales de eventos climáticos extremos.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema ahora. Les contamos que las Fuerzas Armadas uruguayas cayeron al último lugar sudamericano del índice de poder de fuego elaborado por una consultora norteamericana que se llama Global Firepower. Se destaca en materia de temas de defensa. Nuestras fuerzas se encuentran hoy en el puesto número 96 en el mundo, uno menos que hace 4 años, pero mejor que hace 2, cuando caímos al puesto número 102. Al inicio del actual periodo de gobierno, en abril de 2020, Uruguay ocupaba la posición 95 del índice elaborado por la consultora de defensa estadounidense Poder de Fuego Global, que mide anualmente la capacidad de respuesta militar ante hipótesis de conflicto. Se elabora comparando 145 países en base a más de 50 variables que van desde el poderío militar y las finanzas hasta la capacidad logística, la geografía y la demografía. El último reporte difundido el 9 de abril ubicó a Uruguay en el puesto 96 en el mundo, 13 en Latinoamérica y 10º en Sudamérica, un punto menos en cada categoría si se lo compara con el arranque de la administración de Luis Lacalle Pou. Si bien en muchos rubros no militares específicamente, Uruguay puntúa bien, por ejemplo en infraestructura y comunicaciones, en otros directamente no tiene registro. Por ejemplo, carece de aviones de combate de 4ª y 5ª generación, aviones cisterna, helicópteros de ataque, buques portahelicópteros, buques de guerra, destructores, corbetas y submarinos. En el extremo opuesto a Uruguay está Brasil, que se ubica en el lugar 18 en el índice global y primero en Latinoamérica, completando el top 5 regional Argentina, México, Colombia y Chile. A escala mundial, Estados Unidos es la primera potencia militar, seguida por Rusia, China, India y Corea del Sur en los 5 primeros puestos. Bueno, y a propósito de este tema, la semana pasada informábamos acerca de los trámites que había iniciado el gobierno de los Estados Unidos para donar 4 aviones de entrenamiento a la Fuerza Aérea Uruguaya. En las últimas horas, Uruguay confirmó que recibió la propuesta de Estados Unidos, pero sin embargo el Ministerio de Defensa Nacional no tiene previsto aceptarla. ¿Por qué? Bueno, hay falta de recursos para su mantenimiento. Así lo indica un informe del portal especializado Infodefensa que menciona donaciones ya rechazadas por Uruguay, como todo indica que también ocurrirá con los 4 Beechcraft T-1A que el gobierno de Joe Biden quiere regalarle al país, para lo cual envió recientemente un proyecto al Congreso. Infodefensa explica que el problema recurrente no es el coste de adquisición, que en general es 0, sino la obligación establecida por Estados Unidos de realizar las recorridas y puestas a punto necesarias con compañías seleccionadas por ellos y que en general cuestan millones de dólares por unidad. Además, el informe señala que la necesidad más urgente que tienen tanto la Fuerza Aérea como la aviación naval es la de obtener aeronaves que permitan cumplir con la mayor cantidad de misiones posibles, y las Beechcraft estadounidenses no cumplen este requisito. Gabriel Porfirio, autor del artículo, explica que la flota de transporte de la FAU, al igual que el resto de las aeronaves de la Fuerza, se encuentran en una situación crítica y sin grandes expectativas de recibir buenas noticias en el corto plazo. El experto resume la capacidad de vuelo actual de la Fuerza Aérea Uruguaya a un avión C-120, los 2 Hércules KC-130 y entre 2 y 3 Caza C-212 de una flota de 5. Sobre los Hércules que actualmente se encuentran en reparaciones, el portal cita declaraciones del ministro de Defensa, Armando Castaing de Bat, quien indicó que espera que en el corto plazo también estén nuevamente en condiciones. Qué tema los Hércules. Bueno, así las cosas. Vamos a recibir a esta hora a nuestro compañero Federico Jurkovic, que viene con un informe especial. Como siempre, Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Josema? Exactamente. Vamos a decir que teníamos un informe preparado, pero los acontecimientos que pasaron este fin de semana ameritan tomar este espacio de análisis, de reflexión, si se quiere también, para hablar de un tema que está preocupando mucho en el mundo, Josema, porque fue el ataque de Irán a Israel consumado este sábado y se dispararon entonces nuevamente los tambores de guerra mundiales. Exacto. ¿Por qué le damos este título a la columna? Porque justamente Medio Oriente fue el meollo de la Primera Guerra Mundial, también fue el centro o el corolario lo que pasó de la Segunda Guerra Mundial, y hoy Oriente Medio amenaza nuevamente con expandir un conflicto que hoy por hoy estaba circunscripto entre Israel y Palestina a toda la región y entonces a todo el mundo. Está muy compleja la cosa y este fin de semana, bueno, terminó de explotar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué se desata todo esto, Fede? Exactamente. Hay una explicación de Irán que es una legítima defensa
al ataque que sufrió el consulado de Irán en Siria el 1 de abril, donde Israel mató a 7 integrantes de la Guardia Islámica, que es la Guardia Presidencial, una organización militar dependiente de Irán, obviamente. En función de ese ataque de Israel es que Irán accionó. Se habla de 200 drones y misiles, pero también se habla de que no hubo víctimas ni daños en la infraestructura graves. Por lo tanto, se especula que de alguna manera fue una advertencia, fue una demostración de Irán hacia Israel, de que tiene capacidad de respuesta, pero hasta ahí en este momento, Josema. Vamos a decir que hace poquito, antes de empezar la columna, Israel dijo que estaba preparado para una respuesta, y es lo que evidentemente está generando tensión en el mundo. Estados Unidos, como potencia global, está llamando a la calma justamente para que no escale la violencia, pero hay que decir, y ahí vamos a la historia, que era un poco la intención de esta columna, de marcar la importancia histórica y estratégica de Oriente Medio por la ubicación en la que está, conecta todos los continentes, obviamente no América, que está separado por océanos, pero conecta todos los continentes, están los recursos naturales y por ahí pasa el comercio mundial. Vamos a hacer un breve repaso a ver cuáles son las responsabilidades de las potencias que hoy por hoy opinan en este tema. Hace 104 años, en la llamada Conferencia de San Remo, desarrollada entre el 19 y el 26 de abril de 1920, las potencias de la época, Francia, Inglaterra, Italia y Japón, con Estados Unidos como observador, se repartieron Medio Oriente. Ese fue el principal resultado geopolítico de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y que tuvo como gran derrotado al Imperio Otomano, que controlaba lo que hoy se conoce como Medio Oriente. En San Remo se resolvió que París se quedaría con Líbano y Siria, mientras que Londres tomaría el control de Irak y Palestina, en base a un reparto consensuado entre Francia e Inglaterra 4 años antes, previo a finalizar la guerra. Esa división se conoce como el Tratado Sykes-Picot, en homenaje a los representantes de Francia e Inglaterra que literalmente trazaron una línea con regla en el mapa marcando los territorios para cada uno. Muchos de los problemas que hoy vemos en Palestina, en Líbano, en Irak o en Siria están vinculados evidentemente con lo que sucedió en 1920, dijo a la BBC el director del Instituto de Investigación y Estudios del Mediterráneo y Medio Oriente, el francés Jean-Paul Changoliat. El experto señaló que en San Remo las conversaciones se centraron en los mandatos que ya se habían repartido Francia y Reino Unido y que en particular hubo un debate muy largo que duró varias horas sobre el tema de Palestina y la Declaración de Balfour. Se refería al documento que lleva el nombre del primer ministro inglés de la época, Arthur Balfour, firmado en noviembre de 1917 y mediante el cual el gobierno británico le prometió al pueblo judío un hogar en la región de Palestina. Bueno, vaya contexto allí, ¿eh? Exactamente, ahí está la historia. Evidentemente hay ya una promesa al pueblo judío de tener un hogar en Palestina por parte de Reino Unido, de Inglaterra, que era la potencia en ese momento y controlaba no solo parte de América, sino también de África, Asia y Oriente Medio. En ese entonces no se concretó ese hogar en territorio palestino. Vemos el resultado de la Primera Guerra Mundial, la partición de Medio Oriente entre Francia e Inglaterra, y hubo un tratado de Versalles que puso fin a esa guerra, Josema, pero que también explica la Segunda Guerra Mundial. Para no entrar en detalles, vamos a decir que el resultado de la Segunda Guerra Mundial es el fin de los mandatos británicos y franceses en Medio Oriente. Eso, por ejemplo, trajo aparejado la partición de India y Pakistán, conflictos que hasta el día de hoy también perduran para atar los temas, Josema. Y otra conclusión de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente ahora sí, es la creación del Estado de Israel en 1948 en territorios que hasta ese entonces eran de Palestina y estaban bajo mandato británico. Ahí escuchábamos los nombres de Siria, Líbano, Irak, Irán y Palestina, que son los que hoy por hoy también están alimentando este conflicto. Josema, para cerrar, decir que no es un conflicto religioso, por más que intervienen y a lo lejos podemos pensar que así lo sea, es un tema por territorio y recursos. En las últimas semanas Israel estaba quedando aislado en su ataque contra Palestina en respuesta al ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado, y la comunidad internacional ya le estaba soltando la mano. Incluso Uruguay, que respaldó todo el tiempo la acción israelí, dijo que era momento de respetar la ayuda humanitaria para permitir su ingreso a la hambruna, ¿no? Exacto, exactamente. En este contexto, Uruguay se posiciona del lado de Israel con una declaración de Cancillería condenando
el uso de la violencia por parte de Irán. Otros gobiernos de la región, Josema, fueron más cautos a la hora de posicionarse, hablando de lo mal que le hace al mundo la violencia en Oriente Medio. Y en estas horas el presidente de España, Pedro Sánchez, está realizando una gira europea justamente para tratar de que varios países de Europa en estas fechas reconozcan a Palestina como Estado, que es algo que quedó pendiente desde 1948, cuando se terminó el mandato británico en Medio Oriente y surgió el Estado de Israel. Fede, muy claro como siempre, muchas gracias. Un gusto. Muy bien, bueno, y desde los tambores de guerra en Medio Oriente venimos a nuestro país con otros temas que también se destacan. Le contamos ahora que a un año de la sanción impuesta por secundaria contra el exdirector del Liceo Yaba, el gremio estudiantil justamente de ese centro de estudios consideró que la situación empeoró en varios sentidos. No tenemos salón gremial todavía, que fue el primer motivo por el que Leonardo fue sancionado. Actualmente no tenemos salón gremial, ese espacio que hoy es la puerta y donde supuestamente iban a construir una rampa, vemos que hay escaleras, que no hay una rampa. Nosotros advertíamos que era imposible construir una rampa ahí por las condiciones físicas de ese espacio y efectivamente la rampa no está ahí, tan solo está abierta la puerta y denota que era un capricho más de secundaria, que nada tenía que ver con la accesibilidad, sino con la persecución gremial. Incluso algunas cosas han empeorado, por ejemplo, se recortaron el 43% de los grupos de todo el liceo, se está llevando a cabo la transformación educativa, seguimos con los recortes presupuestales, entonces hay un montón de problemáticas, sin mencionar que en el 43% de los grupos que se quitan se incluye la experiencia de sordos, que se trasladan a liceos extra edad, gurises de bachillerato que están con personas más grandes, con otras problemáticas, en diferentes contextos. Les contamos ahora uno de los asuntos que también manejábamos en el arranque de esta edición domingo de MBD Noticias. El expresidente José Mujica recibirá el título doctor honoris causa por parte de la Universidad Federal de Pelotas en una ceremonia que se llevará a cabo en las instalaciones de la UTEC en el departamento de Rivera como señal de la integración educativa en zonas de frontera. Al día siguiente, José Mujica abrirá en Santana del Libramento el encuentro de instituciones de educación superior de la red de Bioma Pampa que va a firmar allí su carta constitutiva. La entrega del título honoris causa al expresidente uruguayo José Mujica por parte de la Universidad de Pelotas está prevista para las 17 horas del jueves 19 en la UTEC de Rivera. Posteriormente, sobre las 19 horas, se anuncia un encuentro abierto en la Plaza Flores para reflexionar sobre la integración en territorios de frontera. En este contexto, y según informó el referente sindical de la UTEC, Marcelo Ubal, al día siguiente Mujica participará de un hito histórico para la cooperación educativa entre Uruguay y Brasil. Será el viernes 20 cuando abra el encuentro de instituciones de educación superior de la red Bioma Pampa en la sede de Unipampa en Santana do Livramento. Dará un discurso que pondrá el foco en la relevancia de la integración regional y continental en la actual coyuntura mundial. En la red Bioma Pampa confluyen la Universidad de Pelotas y de otras ciudades de los estados brasileños fronterizos con Uruguay, como así también la UDELAR, el CERP del norte y la UTU por parte de Uruguay, además de la UTEC. Bueno, les quiero contar una de la casa. A partir de mañana, lunes 15 de abril, TV Ciudad va a estar estrenando nueva programación vía streaming a través del YouTube de nuestro canal. De lunes a viernes y desde las 11 de la mañana habrá varios programas que se van a emitir en vivo allí en nuestro estudio Explanada en 18 y Ejido. Por mi parte los espero allí junto a Mariano Olivera mañana a las 11 de la mañana en Así las Cosas. Mirá qué linda quedó la promo. TV Ciudad Streaming. De lunes a viernes, nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube. Así las cosas. Josema y Mariano Olivera encaran la actualidad con una propuesta entretenida e interactiva. Programas tenemos todos. Yamandú, Agustina Alves y Maxi Pérez comparten una divertida mesa con muchos temas de conversación. 300. Valeria Tanco nos presenta diversos asuntos ligados a los 300 años de Montevideo. Teatro en la ciudad. Noé Campo y Temponi corren el telón para hablar de teatro. TV Ciudad Streaming. Mira diferente.
Faltan 12 para las 20 horas, 22 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Seguimos avanzando en la información. Les contamos que la Intendencia de Montevideo comenzó las obras de la nueva ciclovía en la Rambla y anunció la nueva modalidad que habrá en materia de estacionamiento, que va a reproducir el modelo que ya está instalado sobre Carlos Quijano en el enganche de la ciclovía sobre 18 de julio. La comuna capitalina informó que iniciaron las obras de la nueva ciclovía de la Rambla, que se extenderá a lo largo de 4,7 kilómetros, desde Sarandí a Carlos María Morales, tramo 1, y de Morales a la zona de clubes de pescadores, tramo 2, en donde conectará con la bicisenda existente. En este sentido se explicó que serán instalados delineadores icónicos en las zonas sin estacionamiento y solo delineadores en los lugares habilitados. Esto determinará un cambio en la forma de estacionamiento que reproducirá el modelo Quijano, que conecta la ciclovía de 18 de julio con San José. Las bicicletas circularán por la Rambla contra la vereda sur en toda su extensión y en doble sentido de circulación, ocupando el carril del estacionamiento, que estará al lado de la ciclovía en algunos tramos donde ya se puede estacionar. Para esto se empezaron a pintar las líneas blancas de la ciclovía y del buffer que marca la separación entre la ciclovía y el espacio de estacionamiento, que protege a las bicicletas de la apertura de las puertas de los vehículos y a quienes descienden de ellos. Además empezaron a colocar sellos con la letra E que remarcan el espacio para estacionar, y mientras se ejecutan las obras y las personas con autos se acostumbran a la nueva modalidad, la División Tránsito hará inspecciones preventivas y educativas. Bueno, y a propósito del tema, un informe de la comuna capitalina señala que aumentó el uso de bicicletas y el pasaje de bicicletas desde que se instaló la ciclovía por la avenida 18 de julio. En 4 meses, el Observatorio de Movilidad de la Intendencia de Montevideo reveló los datos de circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal en 7 arterias de la ciudad. El relevamiento indica que el volumen de circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal va en ascenso. En diciembre del 2023 fue 46% mayor que en diciembre del 2022. El de enero del 2024 fue 96% mayor que en enero del 2023. El de febrero del 2024 fue 52% mayor que en el mismo mes del 2023. En tanto, para marzo del 2024, el aumento de movilidad fue de 68% respecto a marzo del 2023. Para los 7 puntos elegidos, los conteos fueron realizados mediante las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, seleccionando un día hábil del mes entre martes y jueves, en condiciones meteorológicas y de circulación que no resultaran atípicas, en los horarios de máxima intensidad de flujo de circulación, tanto en la mañana como en la tarde. Las arterias seleccionadas fueron Boulevard General Artigas y José Enrique Rodó, Avenida Italia y Francisco Simón, Avenida 18 de Julio y Javier Barrios Amorín, Avenida Fernández Crespo y Miguelete, Carlos María Ramírez y Boulevard Manuel Herrera y Oves, Avenida Italia y Boulevard José Valle y Ordóñez, Avenida Larrañaga y Avenida José Pedro Varela. Otro dato que se desprende de los conteos es que en todos los meses analizados, el volumen de circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal en 18 de julio y Barrios Amorín es mayor en el horario de 16 a 19 que en el horario de 7 a 10 de la mañana. Muy bien, vamos a hablar de fútbol ahora. Se juega este fin de semana la 8ª fecha del torneo de apertura de Primera División. Peñarol le acaba de ganar 2-0 a Danubio. Nacional se medirá mañana a las 20:30 en el Estadio Luis Francini con Miramar Misiones. Ahora vemos un adelanto del show de goles de la etapa. Vamos al repaso de los goles que se han generado hasta este momento en el campeonato de apertura, fecha número 8. Gran campeonato de Progreso, que a los 3 minutos le ganó 1-0 con este gol de Alex Silva a Boston River. Empate 0-0 entre Cerro y el Centro Atlético Fénix en un duelo por el descenso. Era un resultado que no le sirve a ninguno de los dos. Aquí se salva el arco de Fénix y en esta jugada Acuña va tocando hacia atrás y el palo ataja por el arquero ante el remate de Cachi. Vamos a la victoria de Cerro Largo, 1-0 frente al Deportivo Maldonado en el campus con el gol de Lucas Correa a los 22 del complemento. Racing fue hasta el Olímpico y le terminó ganando a Rampla 1-0 con el gol de el rulo José Varela a los 41 minutos de la primera parte. Defensor Sporting con doblete de Octavio Rivero. 2-1 a River en el Estadio Luis Francini. A los 7 minutos el gol. Aquí está la primera de las dos conquistas
del número 9. Y de penal, el propio Rivero, a los 17 pero del complemento, distanciaba al equipo de Punta Carretas. Iba a descontar River por parte de Faustino Barone. A los 49, casi sobre el final, 2-1 victoria del Tuerto frente al Darcenero. Muy bien, así las cosas. Veíamos ese último partido allí entre Defensor Sporting y River Plate, que va a tener alguna que otra consecuencia porque se armó tole-tole, batalla campal al finalizar el encuentro. Bueno, estamos en el final. Vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para saber cómo arranca la semana. Y ya lo vemos aquí, para mañana, lunes 15 de abril, arranca con lluvia aparentemente. La mínima será de 20 grados, la máxima de 24, con, bueno, algunas precipitaciones y tormentas. Para el martes 16, vamos a tener cielo nuboso y cubierto con precipitaciones, así que así va a arrancar la semana. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. Ya los vamos a dejar con los principales titulares de la jornada, también con un adelanto de lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. La información vuelve a nuestra pantalla mañana a las 8 con la primera edición, allí con Pilar Teijeiro. Que pasen ustedes muy bien. El director de UTU impidió colocar una placa en la Escuela Técnica de Malvin Norte porque no está convencido de la fecha y el texto elegido para recordar que allí funcionó un centro de detención de adolescentes durante el terrorismo de Estado. Al inaugurar una terminal de carga Nueva Palmira, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que no descarta vivir hasta los 120 años porque la ciencia está avanzando mucho. El senador y precandidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos cuestionó al gobierno que integra por planchar el dólar y pidió intervención estatal para frenar la pérdida de fuentes de empleo en la producción y el turismo. Uruguay confirmó que Estados Unidos inició trámites para donar 4 aviones de entrenamiento a la Fuerza Aérea, pero serían rechazados por falta de fondos para asumir los costos asociados. La Intendencia de Montevideo inició las obras para la nueva ciclovía en la Rambla y anunció cambios en el modelo de estacionamiento para los vehículos. El expresidente José Mujica recibirá el título honoris causa de la Universidad Brasileña de Pelotas el jueves 29 en la UTEC de Rivera y abrirá un encuentro educativo de fronteras en Santana do Livramento. Un nuevo capítulo de conflicto en Medio Oriente comenzó este sábado con el ataque de Irán a Israel a 104 años de la repartición de la región entre Francia e Inglaterra al finalizar la Primera Guerra Mundial.